Le damos lectura a la palabra del Señor. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pastor José, por favor, de ahí mismo. Amén. Se ha leído una porción de su palabra. Gracias, Señor. Ábranos el entendimiento para poder comprender Sí, lo Señor. que usted va a hablar esta noche. Gracias, El Señor. buen consejo de su palabra, de la gloria a través de los labios de nuestro pastor Jerónimo. Que esta palabra no sea solamente oída, sino que sea esculpida en nuestro corazón, Rey de la Gloria. Para acordarnos, Rey de la Gloria, bendito es el día el cual tengamos algún problema con algún hermano, con algún vecino, con alguien, Rey de la Gloria, nos acordemos que primeramente vamos a ponernos a cuenta con él. Amén. Darle alabanza, darle todo lo que usted se merece, Rey de la Gloria. Gracias, bendito Dios, porque un día, esta noche, usted nos va a hablar y nuestra vasija va a ir llena de su aceite. Gracias, bendito Dios. Y todo esto se lo pido en el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de la ley, ¿cierto? Y de la diferencia que había entre los dichos de los escribas y fariseos y la ley genuina de Dios, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar de la intensidad con la que Dios ve el cumplimiento de su ley. ¿Ya? La intensidad con la que Dios ve el cumplimiento de su ley versus el cumplimiento que hacemos nosotros, que a veces deja mucho que desear. Amén. Primero que todo, el sexto mandamiento en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, en el sexto mandamiento dice, no matarás. No matarás. ¿Cierto? Jesús aquí dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cierto? Pero la expresión acá no es exactamente esta. Aquí la expresión dice, oíste que los antiguos dijeron. ¿Ya? Solo que la traducción Valera la traduce de esta forma, pero la expresión correcta es, oíste que los antiguos dijeron. Jesús no se está refiriendo al mandamiento escrito, porque Él sabe que el mandamiento escrito es divino, ¿cierto? Que viene del cielo y que hay que cumplirlo sí o sí. El Señor no se está refiriendo a eso. Hablamos la semana pasada que el Señor está hablando en contraste de las enseñanzas de escribas y fariseos. ¿Me entiende? De cómo ellos ponían pesadas cargas a las personas, pero no lo que Dios decía. Entonces oíste que los antiguos decían no matarás. En esto los antiguos no se equivocaron, porque no había que matar. El mandamiento es, ¿me están escuchando? No asesinarás. Ese es el mandamiento. Alguien me dirá, pero no es lo mismo. No, porque nosotros matamos pollos, matamos animales para comer. Entonces no lo podríamos hacer porque el mandamiento sería muy amplio, ¿cierto? Es no asesinarás. O como dicen los originales, no quitarás la vida arbitrariamente a otro. ¿Ya? No le quitarás la vida arbitrariamente a otro. Porque es un pecado gravísimo. Hasta el día de hoy en todas las naciones del mundo, matar a otro es un crimen. ¿Cierto? Matar a otro es un crimen. Ahora, el problema es que como los judíos externalizaban todo lo que decía la Escritura, para ellos el pecado era el que estaba consumado, no el que estaba en el corazón. Explico. Si fulano mataba a mengano, ¿cierto? La ley se aplicaba cuando había un muerto.
Pero Dios sabía que en el corazón de fulano estaba hacía meses matar a Mengano. ¿Cierto? Por lo tanto, ellos tomaban la externalidad, es decir, el pecado que se veía a los ojos, y condenaban el pecado que se veía a los ojos. Pero yo os digo, dice el Señor, que hay un asesinato que es peor a mis ojos. Aquí estamos hablando de la santidad de Dios. Amén. Usted sabe que la sociedad actual cree que abortar no es asesinato. Ellos le llaman interrupción del embarazo. Así es simple. La Escritura en Proverbios 6 dice, no derramarás sangre inocente. ¿Cierto? La Escritura también decía en la ley, si un hombre está peleando con otro hombre y una mujer embarazada interviene para separarlo y accidentalmente muere el bebé en el vientre de su madre, es asesinato, es homicidio. Así decía el Señor. O sea, el aborto provocado, hermano, que muere el bebé en el vientre provocado, para Dios es un asesinato, un homicidio, un derramar sangre inocente. La sociedad actual vive de la mentira. Todo lo que nos dicen en televisión, hermano, es mentira. Desde el comercial, hermano, más pequeño hasta el más grande, las series, todo es mentira. No presentan valores, no presentan nada. Nos hablan nuestros gobernantes y nos mienten. Todas las personas nos mienten. ¿Cierto? Cuando va a juicio un criminal, buscan todas las atenuantes y los artilugios legales para que esa persona pague lo menos posible. Con todo el Señor ve el corazón. Y aquí el Señor está llevando el mandamiento de no matarás de una forma intensa, dramática al corazón del hombre. ¿Cierto? Dice, pero yo os digo que cualquiera, a mí me gusta esa frase. ¿Y sabe por qué? Esa frase, pero yo os digo, porque ningún maestro de la época de Jesús podía decirlo así. Ellos decían, no, si Eleazar dijo esto, había un maestro que se llamaba Eleazar. Ben Eleazar. Eleazar dijo esto, Ben Chemai dijo esto otro, Ben Gilel dijo esto otro. Y el Señor decía, mas yo os digo. ¿Cierto? Mas yo os digo. Lo que el Señor dice es autoridad, hermano. Y es autoritario. Porque es Dios. Ahora, hermano, Él dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿cierto?, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí hay 4 cosas. Enojarse, decirle necio al hermano, ¿cierto? Decirle fatuo al hermano y la condenación por estas cosas. Entonces, aquí quiero que hilemos fino. Aquí el Señor está hablando del corazón. Está diciendo que si alguien se enoja con el hermano, está cometiendo un homicidio ante Dios. Que de alguna forma está matando al hermano. ¿Cierto? Qué terrible, hermano. Juan también toma estas palabras y dice, hermano, el que no ama a su hermano es culpable de homicidio. ¿Cierto? Entonces usted dice, no será mucho, no le habrá puesto mucho el Señor. No, porque los 10 mandamientos se dividían en 2. 4 mandamientos eran para hablar solo de la adoración y el temor a Dios. Y los otros 6 eran para hablar del amor al prójimo, al hermano. ¿Cierto? Para Dios desde un principio fue determinante el amor al hermano. Pero el pueblo de Israel se acostumbró a entregar un culto externo, un culto visible. Y la iglesia actual también. La iglesia actual también, con llegar a la iglesia, con cantar, con orar, y me voy para la casa, pero en mi corazón maldije al hermano. Entonces, hermano, Dios está viendo nuestros corazones. Dios está escuchando nuestros pensamientos. Él sabe lo que pensamos. Juan dice,
mas él no se fiaba de nadie porque conocía sus pensamientos. Yo he hablado con un hermano, hace tiempo le he dicho lo mismo, no le digas estúpido a los hermanos porque él tiene esto pegado, este estúpido para allá, este estúpido para acá. Y yo le he dicho, no le digas estúpido, pero sí es estúpido, pero quédate callado, no le digas estúpido a tu hermano, ¿cierto? La palabra aquí es raká, ¿y sabe lo que es? Voy a traducírselo. Puede leer un diccionario y va a encontrar 10 definiciones. Es imbécil. ¿Le puedo yo decir imbécil a mi hermano? Porque lo que le estoy diciendo es que es un tarado, que le faltan neuronas y que yo soy más inteligente. Eso es lo que dice la palabra raká. ¿Puedo yo decirle eso a mi hermano? ¿Puedo yo pensar así de mi hermano? El problema es que ustedes no escuchan mis pensamientos, no lo saben. Pero el Señor sí, y es un problemón. ¿Cierto? Pero si se lo merece, como pastor, mire lo que hizo, mire lo que hace. ¿En serio? ¿Soy yo el juez de mi hermano? Y si mi hermano merece que yo lo juzgue, porque la Escritura dice juzgar con justo juicio, en ningún momento puedo tratarlo de imbécil, de tonto. ¿No es así? Entonces la Escritura dice, primero, el que se enoja. Ustedes escucharon al hermano Josué, ¿cierto? Decidió estar enojado todo el día, ¿cierto? Decidió estar enojado todo el día en su trabajo hasta la tarde por la injusticia que habían cometido. Y es algo que nos pasa a todos. Cuando hacen una injusticia con nosotros nos molesta, nos da ira. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, conmigo se ha cometido injusticia, con usted también. Y en el día que comete esa injusticia, uno no va primero a las plantas del Señor. Lo primero es que se imagina que agarra a la otra persona y lo encara y le hace de todo, ¿no? Y después, perdóname, Señor. El Señor les bendiga. Amados hermanos, no podemos adorar a Dios si estoy enojado con el hermano. No puedo orar a Dios si estoy enojado con el hermano. No puedo levantar manos santas si estoy enojado con el hermano. Y no estamos hablando de si es que tiene razón o no usted para estar enojado. Probablemente en algunos casos tenga la razón para estar enojado. Pero el Señor dice que en el momento que estamos enojados con nuestro hermano, lo estamos matando. Estamos matando al hermano. Le estamos quitando la vida al hermano. ¿Por qué es tan grave esto? ¿Por qué es tan grave? ¿Y por qué nosotros hablamos tan poco de esto? ¿Por qué el Señor fue tan intenso en esto? Porque yo le voy a decir que el Señor fue muy intenso en esto. Yo creo que no hay un ejemplo mayor que decir que un pecado contra un hermano es un asesinato contra el hermano. Primero, su hermano es comprado por la sangre de Cristo igual que usted. Su hermano es salvo por el sacrificio de Cristo igual que usted. Su hermano está pasando dificultades y problemas igual que usted. Usted, en el momento que maltrató al hermano, le dio una puñalada al hermano. El Señor le bendiga. Y el Señor dice que nosotros somos hijos de Él y que debemos llamarnos hermanos. Y como decía el mensaje del día miércoles, hablando de Hebreo, Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Es decir, que yo y mi hermano debo ver a Cristo, que mi hermana debo ver a Cristo. Yo le diría a Cristo, ¿tonto? Jamás. ¿Y por qué al hermano sí? ¿No estoy viendo a Cristo en mi hermano? ¿No estoy viendo la vida cristiana en mi hermano? Cuando aquel hombre dijo, Señor, yo no soy como este cierto cobrador de impuestos, este publicano. Yo pago mis diezmos, yo oro, yo hago esto y hago esto otro. Y yo no soy como este pecador.
¿Encontró correcta esa oración el Señor? Y cuando nosotros encontramos que un hermano está en falta y oramos, decimos, Señor, ayuda al hermano porque lo está haciendo mal y de alguna forma yo estoy mejor que él. ¿Es correcto? Es mi hermano. Ahora yo le digo una cosa. ¿A cuánto les ha dolido el pie? Un pie. Levanten la mano. Hartos. ¿Cuántos han tomado un cuchillo y lo han saltado en el pie? ¿Por qué no lo hizo, hermana Catalina? Es buena respuesta. Es buena respuesta porque nadie en su sano juicio haría algo así. Y si estamos en un cuerpo y un hermano es el pie, y yo me enojé con el pie, ¿por qué cometo homicidio ante Dios contra ese pie? ¿Ustedes me entienden la analogía? Ya no se ríen. Porque también me estoy matando a mí mismo. Porque si bien es cierto, Dios me va a juzgar por homicidio contra el hermano, también me va a decir, estás matando mi cuerpo. Entonces, la pregunta, hermano, ¿tiene derecho a enojarse usted? Mire, primero que todo, el enojo no es un pecado. ¿Ya? El enojo no es un pecado. Entonces, acuérdense que Cristo mismo se enojó y que Dios se enoja. Que la ira en sí mismo no es pecado. Pero nosotros somos una naturaleza caída. En nosotros todo es pecado. ¿Me entendió la diferencia? Tenemos una naturaleza caída. Y cuando abrimos la boca, cuando estamos enojados, jamás la abrimos sin pecar. Y cuando abrimos la boca, queda la embarrada. La Biblia dice que el matrimonio, si está enojado, las oraciones de los dos no van a llegar a la presencia de Dios. ¿Cierto? Y a veces al matrimonio se le hacen pocos los platos, las cucharas, las tazas para tirarse. Y si fuera eso nomás, las palabras que hieren más que una taza. ¿Cierto? Esas palabras, hermanos, que son puñaladas que se tiran. Eso destruye el matrimonio. Y Dios es testigo de eso. Yo no, ustedes no, pero Dios es testigo de la violencia que se está dando verbalmente entre ustedes y a veces físicamente entre ustedes. Y la palabra del Señor dice que en ese momento estamos cometiendo homicidio. Pregunta, si alguno de nosotros cometiera un homicidio, sea en defensa propia o sea por lo que sea, ¿vendría a la casa del Señor lo más campante? Lo más probable es que no queramos venir por vergüenza. Y quisiéramos escondernos. ¿No es así? ¿Y por qué tomamos tan liviana la relación con los hermanos? En las muchas palabras nos falta el pecado, dice la Escritura. Y a veces nos gusta bromear y tirar la talla, pero no nos gusta que nos devuelvan la talla. ¿Cierto? Y le tiramos talla a todo el mundo, pero cuando alguien devuelve la talla, ¡ah! Me voy herido, así como manco. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? No, es que me dijeron esto, pero usted dijo como 3 veces lo que le dijeron a usted. Hermanos, ojo, enojarnos entre nosotros no es válido ante Dios. Y si es que me enojo, debo procurar solucionar este problema. Ofender al hermano no es válido ante Dios. Eso no tiene... Si enojarse ante Dios en sí mismo no es un pecado, el hecho de que yo me enoje con la naturaleza caída lo convierte en pecado. Pero ofender, solo Dios puede hacerlo. Entonces, pero pastor, ¿cómo Dios va a andar ofendiendo? Sí, la Escritura dice que Dios ofenderá y se reirá de todos aquellos que se burlaron de Él. Porque Dios ofenderá con la verdad. Dios ofenderá con su palabra. Dios se reirá de ellos. ¿Me entienden? Pero nosotros no ofendemos con la verdad. Ofendemos con ira. ¿Se dan cuenta? Y quiero extrapolar esto a la vida cristiana y al matrimonio.
Oiga, en el matrimonio nos amamos tanto que tenemos hijos del matrimonio, hijos del amor. Y nos odiamos tanto que a veces no nos queremos ni ver. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser o no? Cuando estoy bien con mi esposa es la mujer más hermosa del mundo. La más justa, la más bella. Y cuando estoy peleado es la bruja. ¿No es así? Hermanos, ¿cómo podemos servir a Dios así? Por eso que nos faltan fuerzas espirituales, porque nos estamos matando con palabras, con enojos, con iras pecaminosas en la presencia de Dios. Y nos faltan fuerzas para servir a Dios, nos faltan fuerzas para orar, nos faltan fuerzas para caminar, nos faltan fuerzas para una vida espiritual, porque no estamos tomando el Evangelio como Dios lo dejó, que es un estándar muy alto de moralidad, un estándar muy alto de santidad, un estándar muy alto de justicia. Y no somos inocentes en la presencia de Dios, porque Él será fiscal y juez. Y lo sabe todo, pero también es abogado. Entonces, amados hermanos, no nos ofendamos entre nosotros. No nos digamos cosas, no digamos nada del otro. Aprendamos a amar a nuestros hermanos con los defectos que tenemos. ¿Cierto? Si todos tenemos defectos. El problema es que cada uno de nosotros cree que es perfecto, pero no. Todos tenemos defectos. Y tengo que aprender a amar a mi hermano y a mi hermana con sus defectos. ¿No es así? Y quererlo con sus defectos. A veces esos defectos son muy notorios y sacan de quicio. ¿Cierto? El defecto de otro a veces es muy notorio y saca de quicio. Pero debo aprender a convivir con mi hermano. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión? ¿Se acuerdan? Y Lucas, muy educado, le pone, no poca. Una discusión no pequeña. ¿Cierto? ¿Cómo hubiésemos escrito nosotros en un lenguaje chileno y discutieron? Se pelearon. Se agarraron. ¿Cierto? Se dijeron de todo, tanto que cada uno se fue por su lado. Ahí Lucas nos dice que eso fue pecado, pero obviamente fue pecado, de parte de los dos, sobre todo de Pablito. Sí, porque ahí Pablito mostró su carácter. Y fue un pecado. El Señor nos bendiga, porque a veces creemos que somos más santos que los demás. En el libro de Isaías hay hermanos, en el libro de Isaías hay una reprensión al pueblo de Dios. Hay de aquellos que le dicen a su hermano, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. ¿Cierto? Hermanos, no somos más santos, pero juntos debemos practicar santidad y consagración. Debemos en nuestros matrimonios vivir a Cristo. Qué triste es llegar a vivir 50 años de matrimonio peleados. Qué hermoso es llegar a vivir 50 años de matrimonio de una amistad, de un amor. ¿Cierto? Y ha oído esas historias cuando ella muere y después él muere de pena, o ella muere de pena porque vivieron una vida juntos. Eso es un matrimonio hermoso. O como aquel anciano que fue a dejar a la tumba a su esposa y después que se venían de vuelta, él se rió, se largó a reír, y los hijos, ¿qué le pasa a mi papá? Acabamos de ir a dejar a mi mamá y ahora él se está riendo. ¿Qué te pasa, papá? Lo que pasa es que siempre conversamos esto con tu mamá y yo me gozo en que ella no tiene que vivir este sufrimiento que yo estoy viviendo. ¿Se dieron cuenta? Porque amaba. ¿Usted ama? No diga la verdad en la presencia del Señor. ¿No le dan ganas de repente decir un montón de cosas contra su hermano, contra su hermana, contra su esposo, contra su esposa?
Pero es que se lo merece el pastor. O contra el pastor. ¿O no? Y ¿sabe? Daremos cuenta ante el Señor. Entonces, ¿qué me dice la palabra del Señor? Que esto es un pecado grave. Yo estoy matando a mi hermano, a mi hermana, cuando yo me enojo y lo ofendo. Porque estoy ofendiendo a mi Señor. Después dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, en el antiguo Israel, cuando usted cometía un pecado, ¿me está siguiendo? Un pecado involuntario o por error, debía pagar una ofrenda al Señor. ¿Ya? Supóngase, la Biblia dice, si alguno le robare a su prójimo, esto lo dice el Levítico, en las leyes de restitución, si alguno le robare a su prójimo, si alguno sustrajere algún bien de su prójimo, si alguno ofendiera a su prójimo, si alguno hablara mal de su prójimo o perjurara contra su prójimo, y tiene que llevar su ofrenda al altar, ¿cierto? Primero tiene que arreglarse con su prójimo. Y hermanos, en el altar, usted no era que llegaba, ahí va el hermano Juanito con su ofrenda al altar, va de la casa y trae una oveja, ¿cierto? Y la lleva y llega al altar. No, tenía que pasar por el patio de las mujeres, por el patio de los hombres, por el patio sacerdote, tenía que pasar por varios controles, o sea, tenía tiempo para acordarse que algo estaba mal. Y cuando llegaba ya al altar, aún ahí, entregando el animal para el sacrificio, si aún ahí tenía el tiempo de decir, no lo puedo entregar porque no me he arreglado con mi hermano. O supóngase que alguien robaba y le robaba a su hermano 10 ovejas. Y venía un sacerdote y le decía, sacerdote, yo le robé a mi prójimo 10 ovejas y vengo a pagar mi culpa. Y el sacerdote por fuerza le tenía que preguntar, ¿y le devolviste las 10 ovejas a tu hermano más una quinta parte de lo robado? No, yo solo me estoy arrepintiendo. No, pero es que el arrepentimiento tiene que verse con hechos. ¿Se imagina que cualquiera robe aquí, llegue aquí y le pida perdón al Señor? Señor, perdóname porque robé, pero no devuelve? ¿No perdonará al Señor? No, porque no hay un arrepentimiento genuino. ¿Pero qué sabe usted, pastor? A lo mejor él no puede devolver y se arrepintió. Es que la Biblia exige acciones del corazón. La Biblia exige acciones a la vista. Si usted robó y viene a pedir perdón, pero no ha devuelto nada, ¿cómo pide perdón? Si usted ofendió al hermano y viene a pedir perdón a Dios, pero al hermano no le pidió perdón, ¿cómo va a venir a Dios? Si usted se peleó en su matrimonio y viene a la iglesia y le pide perdón a Dios y llega a la casa y sigue enojado con su esposa, es un hipócrita. Así de simple, porque está diciendo algo con sus labios y con su cuerpo, pero en su corazón no está cumpliendo aquello. ¿Cierto? Ah, Señor, tú sabes que estoy enojado con mi esposa, tú sabes que la amo, pero no voy a dar mi brazo a torcer, Señor. El Señor les bendiga. Vuelvo a decir, puede que su enojo sea justo. Yo no estoy diciendo que el enojo sea la raíz del pecado. El enojo es mal guiado y ese es el pecado. ¿Cierto? Ahora, veamos otra cosa. Usted llegó aquí a cantarle al Señor, esa es una ofrenda que le trajo al Señor. A orarle, a escuchar la palabra, a hacer un servicio. Y viene con problemas, viene con dificultades. Pero usted, la primera oración, tiene que decir, Señor, yo vengo con esto. Usted no le oculte las cosas a Dios, Él las sabe. Señor, pasa esto y esto, pero yo, Señor,
he intentado reconciliarme, he intentado hacer bien las cosas y no puedo faltar al servicio para honrar tu nombre. Dame, Señor, la fuerza, dame los medios, dame la posibilidad y la oportunidad de arreglarme con mi esposa o con mi hermano. Señor, mi hermana está allá sentada y yo estoy acá sentado. Y estamos enojados. ¿Cierto? A veces, ¿saben lo que hacen los pastores? Saben que la hermana Filomena está enojada con la hermana Pepita. Y la hacen pasar para adelante y la hacen que se abracen y se perdonen. Eso no funciona, hermano. Tiene que usted decidir perdonar por amor a Dios. Yo no puedo obligar a nadie a reconciliarse. Lo tiene que hacer el Señor. Lo tiene que hacer usted por la palabra de Dios. Si sabes que tienes algo contra tu hermano, el Señor les bendiga. A veces tenemos enojos de años con personas y hasta nos olvidamos que estamos enojados hasta que alguien nos habla de esa persona y sale toda la ira que teníamos guardados contra esa persona. ¿Qué ha pasado? Y había estado ahí tapado con una tapa de hermética 5 años ese enojo, pero Dios sabe que está ahí. Y ante el Señor no lo estamos haciendo bien. Un día cuando estemos en la presencia del Señor, la lista va a ser larga, amado hermano. Tú estuviste enojado, hiciste esto contra tu hermano, contra esta tu hermana, contra tu esposa, contra tus hijos, ¿cierto? Y no hiciste nada por arreglarlo. Por eso la Escritura nos da la oportunidad. No se llega al altar para traer una ofrenda espontánea ni instantáneamente. Hay tiempo. Y su corazón le acusa y su conciencia le acusa. ¿O no? A mí me acusa cuando yo estoy mal, por más. Me acusa la conciencia y me da vergüenza arrodillarme. De verdad, me da vergüenza arrodillarme cuando sé que lo he hecho mal. Y porque ante quien me arrodillo es real. Es mi Dios, es mi Señor. Y está ahí. Si no creyera que es real y que es una roca o es un cartón, me arrodillo, me hago así, ¿cierto? Y me levanto sano y perdonado por mí mismo. Pero al Dios que adoro es real. Y es, hermano, un Dios que no es vengativo, pero que me está exigiendo, hermano, amar. Cuando el Señor, hermano, estaba siendo matado, asesinado, Él dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Si a mí me asaltan y me están matando, lo más probable es que mi corazón esté, ay, me voy a defender y también lo mato. Estará, perdónalos, Señor, porque un demonio que está guiando a esta persona sabe lo que hace. ¿Sabe cuál es nuestro temor? No sé cómo vamos a reaccionar ante un asalto. Y debiéramos tener la seguridad que vamos a reaccionar con paz. Y pedirle al Señor reaccionar con paz en ese momento. Pero nos cuesta. ¿Cuánta paz hay dentro de un vehículo cuando voy manejando? ¿Cierto? Y pasan las personas con que ya me chocan, más encima me retan a mí y me dicen garabatos horribles cuando voy manejando. ¿Cierto? Y yo voy lleno de paz cantándole al Señor. ¿Es así? Pero de repente no estoy con paz y me dan ganas de bajarme del auto y cantarle unas cuantas cosas. El Señor les bendiga. Por eso que la palabra del Señor es incisiva, hermano. ¿Sabe que estas cosas que Jesús le dijo a esta gente, nadie se las había dicho? Nadie dice estas cosas. Porque sabe que el Señor no quiere religiosos. Mis hermanos, Dios no quiere religiosos. El religioso es el que viene a la iglesia, se sienta, canta y se va. El religioso pentecostal es el que viene a la iglesia y siente la presencia y se va. Si no siente la presencia, se va enojado. ¿Cierto? Dios no quiere religiosos. Dios quiere hijos e hijas que estén relacionados de verdad con Él. ¿Me entiende? No religiosos.
¿Y sabes lo que pasa, amado hermano? Que cuando tengo esta relación con Dios, primero vivo en paz. Segundo, estoy gozoso, ando con el gozo del Señor. Y aunque esté pasando una prueba, tengo el gozo del Señor. Aunque esté pasando dificultades, tengo el gozo del Señor. Y ahí dirá, pero pastor, en algunas pruebas tendrá gozo, pero hay problemas muy difíciles. Sí, hermano, hay problemas muy difíciles que se presentan. Pero tengo el gozo del Señor de hincarme, de llorarle ante el Señor. Si el Señor mire lo que está pasando. Y el Señor es mi ayudador, ¿cierto? El Señor es mi pronto auxilio en las tribulaciones, dice el salmista. Amén. Luego la palabra dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Hermanos, perdón, el perdón. Yo sé que han escuchado mensajes sobre el perdón, no sé cuántas veces, ¿cierto? Pero el perdón no es un sentimiento, es un mandamiento de parte de Dios. Y yo debo perdonar a mi hermano. Perdonar a mi hermano. Pastor, si supiera lo que a mí me hicieron, no me diríais. ¿Y Esteban, hermanos? Esteban no era Jesucristo. Esteban estaba predicando y lo apedrearon hasta matarlo. ¿Y sabe lo que decía Esteban? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No es así? Hermanos, decida perdonar. El primer beneficiado es usted. Y venir con gozo, ¿sabe? Yo, hermano, ustedes saben que yo tengo algo en contra de la iglesia pentecostal que solo quiere ir a la iglesia a sentir la presencia. Pero no quiere perdonar al hermano, no quiere vivir mandamientos, no quiere hacer nada. Solo quiere sentir la presencia de Dios. Y si yo voy a una iglesia pentecostal y están todos sintiendo la presencia de Dios y yo me quedo amurrado, ellos se enojan conmigo ahí mismo en el culto. ¿Es presencia de Dios eso? El Señor les bendiga. Dios sí quiere hacerme sentir su presencia. Pero cuando yo hago lo que el Señor me pide, yo siento la presencia de Dios, no solo en el servicio. Porque Dios no existe solo en el servicio. Dios existe a cada segundo del día. Y puedo sentir su presencia en cada momento del día. El Señor le bendiga. ¿No es así? Cuando cumplo sus mandamientos y no necesito venir a sentir la presencia porque Dios es conmigo. Elías decía, el Dios en cuya presencia estoy constantemente todo el día. El Señor no visita a su pueblo. No hay ningún escrito que diga y Dios visita a la iglesia. Dios está con la iglesia. Dios está con sus hijos. Pero decidamos perdonar. Pastor, es que me cuesta. Sí cuesta, hermano. Yo no le estoy diciendo que no cuesta. Cuesta mucho. Mucho. Pero ¿sabe? Dígale, Señor, yo decido perdonar porque yo necesito entregar mi ofrenda en el altar. Yo, Señor, escuchen lo que voy a decir. Señor, yo necesito entregar mi ofrenda en el altar porque yo no sé si mi vida llega hasta hoy. Yo no sé, Señor, si mi vida termina mañana. Y no quiero tener nudos en el cielo a causa de mí. ¿Cierto? Hermano, se me fue la palabra que iba a decir, pero es... ¿Qué? A causa de mi atadura, dice hermano José, sí tiene que ver. No, a causa de mi terquedad, esa es la palabra. No quiero tener atadura en el cielo a causa de mi terquedad. Y voy a llegar y me va a decir el Señor, Jerónimo, yo te dije tantas veces, arréglate con tu hermano. Tú no sabías en qué día venía yo por ti. Nunca te arreglaste con tu hermano. Siempre esperaste a que haya el mejor momento. Pero no sabes cuándo vas a parar.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Oiga, la palabra es muy exigente, hermano. Hermano Carlos, ¿camina con su adversario usted con alguna persona que considere una mala persona a su enemigo? ¿Caminan juntos? Entonces arréglese con su adversario. Porque eso dice, es raro, yo no quisiera caminar con mi adversario. Pero el Señor dice que mi adversario a veces está al lado mío y caminamos juntos. No es invento mío, dice acá. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, aquí me está hablando de la muerte. Ah, no, pastor, pero usted ya se está poniendo muy difícil. No, hermano, la Biblia lo dice. Arréglate con tu adversario, entre tanto están juntos en el camino. Es decir, mientras están vivos. Y tú no sabes cuándo vas a morir. Y cuando estás ahí agonizando, Señor, dame un tempito para arreglarme con mi adversario. Te di 20 años, 50 años, 60 años, 70 años. Gloria al Señor. Porque la intensidad del mandamiento es tan fuerte que nosotros no la comprendemos. Es tan profundo lo que Dios nos dice que yo puedo estar toda la noche y venir otro predicador y ni aún así entender la fuerza de este mandamiento del Señor. Me debo arreglar. Y después dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues tu último cuadrante. Respecto de este versículo, Samuel Pérez Millo dice lo siguiente, que solo la sangre de Cristo puede hacerme arreglar con mi adversario y arreglar mi vida ante él. Que no hay obra que yo pueda hacer para arreglar mi vida ante el juez. Solo Cristo. Barclay dice que me debo arreglar con mi adversario, ¿ya? Arreglar con mi adversario entre tanto que estoy vivo. Porque si no, Dios me va a entregar al juez. Y tendré que pagar. Y tal vez no voy a perderme, pero ante Dios, Dios me va a cobrar. Por eso que la Biblia dice, ¿qué dice? Lo que atas aquí será atado allá. Lo que quiere decir es, lo que dejaste pendiente aquí, saldrá a la luz allá. El Señor les bendiga. ¿Me están siguiendo, cierto, hermanos, esta palabra? Yo quisiera lograr que me entiendan la intensidad de esta palabra. Que lo que está diciendo el Señor es tan grande y tan profundo que a nosotros nos queda muy grande, perdone, voy a usar el chilenismo, nos queda muy grande el poncho de esta palabra. Y tenemos que esforzarnos por cumplir esta palabra. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene algún adversario escondido por ahí. No hablamos de Satanás, hermano. No hablamos de Satanás, no hablamos de los demonios. Hablamos de algún adversario que está escondido por ahí. Yo los tengo, usted los tiene. Me voy a morir un día y el Señor me dice, te di tanto tiempo, arréglate con tu adversario. Si te hubieses arreglado con el adversario, hubieses experimentado una mejor forma de mi evangelio en tu vida. Pero nunca fuiste libre del todo porque no obedeciste. El Señor le bendiga. Yo, dice el Señor en Isaías capítulo 1, verso 11, estoy hastiado de sus externalidades, es decir, lo que hacen para la vista de otros. Estoy hastiado de sus carneros, de la grasa de los vacunos, estoy hastiado de todo eso. No quiero eso. ¿Quién demanda de ustedes esto? ¿Cierto? O como dice Malaquías, de la mala ofrenda. Está hastiado el Señor de traer la oveja quebrada, la oveja ciega, la oveja que tiene manchas, hermano, la oveja que está enferma. Está hastiado el Señor. Preséntale eso a tu príncipe, a ver si tu príncipe te lo acepta, le dijo el Señor. Porque yo no te lo acepto.
El Señor les bendiga. Entonces, la exigencia divina en este mensaje es muy profunda. Y es la base de todo lo que sigue en el Sermón del Monte. Amén. Es la base de todo lo que sigue. Todo lo que sigue es, yo, dice el Señor, estas son palabras mías, estoy en contra de la externalidad de este culto. Yo quiero un corazón puro en mi presencia. Que el Señor les bendiga.